Ya, jóvenes. Bueno, vamos a comenzar entonces. Conforme vaya ingresando la gente, vamos a ir permitiendo que entre. A ver, jóvenes, vamos por acá. Estamos justo acá. Ya. En anteriores clases habíamos conversado un poquito sobre lo que eran sistemas de seguridad preventiva, activa, pasiva y sistemas antirrobo, ¿no? Cosas nuevas en los carros que hay ahora. Cosa curiosa, ¿no? Estábamos hablando un poquito de sistemas de asistencia avanzada al manejo, ADAS, y hoy día oí una propaganda ahí en el radio del nuevo Chevrolet Onix con sistema de parqueo asistido. L. Ya comenzaron a llegar los HADAS al Ecuador y con la marca más poderosa del país, al menos la marca de más aceptación con Chevrolet. El Onix ya viene con sistema de asistencia al parqueo, ya trae HADAS ya. 2020 hasta el 2024 que los americanos popularicen el sistema y lo hagan obligatorio, entonces ya no es una realidad tan lejana, no. Ya hay el Chevrolet Onix que ya incorporadas. Estamos conversando un poco de eso y llegamos a este punto de acá, donde hablábamos sobre estadísticamente cómo se generan los choques en los vehículos. Y hablábamos sobre que se iba a hacer una especie de análisis de seguridad sobre los carros y estos se llamaban lo que eran los test en CAP. Entonces, si yo veía, ¿no es cierto? Me decía que respecto, borremos aquí un ratito, a estos dos tipos de golpes que hay en los carros, estos se clasificaban como golpes frontales. Sí, un golpe que sería solo una parte lateral y un golpe frontal puro. Entonces, el más común es este de aquí. Solamente someter a choque a un segmento del carro, a un golpe lateral, o una parte lateral del frente del carro. Entre estos dos sumaban aproximadamente el 64% que me hablaba aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahorita entra el señor Orden. De ahí decíamos que el segundo impacto era el lateral, representaba el 20% y eso se veía aquí, ¿no es cierto? Uno de los impactos que no tenía mucha consecuencia con los pasajeros, o sea que no les afectaba mucho en el caso que les choquen de esa forma, era el posterior. Claro que si viene un carro ya con mucha masa o mucho peso, ese carro ya causa demasiado daño en un carro pequeño, pero generalmente el impacto posterior no tiene tantas consecuencias o no representa mucho peligro para los ocupantes, como me dice aquí, ¿sí o no? Y de ahí, un choque que sí es muy peligroso y que rara vez sucede ahora por los centros de gravedad de los vehículos es el volcamiento. Y este generalmente causa incendio o puede generar incendio. Entonces es un choque que se da rara vez o un impacto que se da rara vez, pero es muy peligroso. Los más comunes son los frontales, como pueden ver aquí, el 64%. Entonces ya vamos a ver después cuando veamos normativa que se aplica para los choques, que justo los test en CAP son pruebas que simulan estos choques en prototipos. Chocan así, chocan así, chocan así y hacen volcamiento de carro. Y también es interesante, jóvenes, que sepan que aparte de un test real, así también se chocan los carros en modelos matemáticos, como por ejemplo en lo que sería simulaciones de Inventor, simulaciones de ANSYS, simulaciones, ¿cuál otro se me va? SolidWorks puede haber también. Algunos programas tipo CAD que pueden realizar deformación de estructuras o análisis numéricos mediante mallado. Entonces ahí tenemos las simulaciones que se hacen en los choques de acuerdo a la estadística de los carros y quedamos justo aquí conversando. Ya.
Estábamos hablando ya de lo que era la seguridad pasiva de los vehículos. Y si ustedes se acuerdan, la seguridad pasiva del vehículo ya representa lo que va a pasar cuando yo me choco. Voy a dejar de compartir un ratito y compartir de nuevo la pantalla porque me olvidé de activar una opción. Dejo de compartir, comparto nuevamente la pantalla. Sí, y esta de aquí me olvidé. Ya, compartir. Entonces, ahora vamos a ver algo que es muy interesante, jóvenes. Verán, nosotros con ustedes hemos conversado de algo y tocamos un tema un poquito que a ustedes han oído mucho esta palabra en alguna época de su vida o siempre le están oyendo y se habla sobre la energía, ¿no es cierto? La energía. ¿Qué es la energía? ¿Qué representa la energía? Bueno, pues, la energía, hemos oído por principios de conservación, ¿no es cierto? Que no se crea ni tampoco se destruye. La energía simplemente está en constante transformación. Siempre se está transformando. Yo siempre sé contar esta anécdota como un dato interesante para los jóvenes, porque siempre a mí me gusta un poquito hablar con otros temas para que cause un poquito de interés en ustedes y un poquito de curiosidad en aprender. Cuando yo estaba en la universidad y yo veía física moderna, a nosotros nos hablaron de esta ecuación, no sé si ustedes hayan oído alguna vez. La energía era igual a la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Esa es la ecuación de Einstein, ¿no es cierto? La energía es igual a la masa que multiplica la velocidad de la luz y esto elevado al cuadrado. Entonces, cuando Einstein plantea esto de aquí, muy poca gente le creía. Incluso decían que él estaba loco por afirmar esto de aquí. Para que usted más o menos se haga una pequeña idea de lo que él decía, bueno, Einstein, a través de esta ecuación, él decía cosas como esta. Por ejemplo, él decía que si usted está en el planeta Tierra y logra de alguna forma salir del mismo en una nave, que comience a ir a una velocidad muy fuerte, que llegue cerca a la velocidad de la luz, velocidades altísimas, la velocidad de la luz es increíblemente alta, 300.000 kilómetros cada segundo. Si yo logro ir a esas velocidades, iba a generar una dilatación del tiempo. O sea, el tiempo para mí iba a transcurrir de forma más lenta. Él plantea la teoría de los hermanos gemelos. Si yo tengo dos hermanos gemelos y un hermano gemelo se queda en la Tierra y al otro le mando en una nave a una velocidad muy cercana a la de la luz, cuando vuelva a la Tierra, el hermano que fue en la nave, él va a seguir siendo un niño y el otro hermano va a ser viejo. Es como viajar en el tiempo al futuro. La gente decía, pero eso no puede ser, porque Einstein decía que según esto, a velocidades fuertes como la de la luz, el tiempo se dilataba, o sea, pasaba más lento, la masa se hacía más pesada, por eso hay los agujeros negros que dicen que se tragan hasta la luz y son zonas muy densas del universo. Las longitudes se comprimían, o sea, se iban haciendo los objetos más pequeñitos, y al final él planteó esto. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La gente no le creía, porque según esto, él afirmaba que si yo podía un vaso de agua volverle energía al agua del vaso, yo podía dar luz eléctrica a Londres, a la capital de Inglaterra, durante una semana entera.
solo transformando la energía del vaso de agua en eléctrica. O sea, esta masa se hacía energía y yo podía dar electricidad a Londres toda una semana. La gente decía lógicamente que Einstein estaba loco, que, que no era posible. Y hasta él mismo decía que era muy difícil extraer la energía de la masa. Era muy difícil, él mismo admitía. Era como cuando le entrevistaban, él decía, extraer la energía de la masa es como intentar dentro de un coliseo, vendado los ojos, darle un palazo a una paloma. Así de improbable es. Y él pensaba que esto de aquí no se iba a poder, a pesar de que él demostró. Hasta que un día un amigo de él, que se llama Leo Sinclair, le vino y le dijo, oye, los nazis están haciendo una bomba que puede transformar la masa en energía. Y esa es la bomba atómica. Y entonces Einstein, del miedo, le escribe una carta al presidente Roosevelt de Estados Unidos informándole que los nazis pueden hacer una bomba transformando la masa en energía y que esa bomba sería catastrófica y que ellos deben construir primero. Y los gringos se ponen en campaña para construir la primera bomba atómica. En 1942, cuando explota la primera bomba atómica, se transformó un grano de azúcar, de uranio o de plutonio, o no sé de lo que sea que tenía esa bomba, en energía. Una cosa tan chiquita de masa, en energía. Y eso fue suficiente para matar a 200.000 personas. Y tenía una fuerza de 30 kilotones. Eso significa, kilotón creo que es, 30.000 toneladas de dinamita explotando al mismo tiempo. Ese fue el potencial de la primera bomba atómica. 30.000 toneladas de dinamita al mismo tiempo explotando. Y eso es poco para lo que ahora hacen con las bombas de hidrógeno inspiradas en el Sol, como combustión el Sol, su masa de 30 megatones, millones de toneladas así. Porque el Sol está haciendo eso. Bombas atómicas, el Sol está transformando su masa en energía y por eso esa es la explicación de por qué el Sol no se acaba o no se termina de apagar. Y seguirá millones de años porque tiene su masa transformándose en energía y el calor es tan fuerte de su combustión que nos llega a nosotros a millones de kilómetros y nos calienta y nos da vida. Y así como les cuento, al final de esta misma ecuación es de donde ellos deducen que así como la masa puede hacerse energía, la energía puede hacerse masa. Y por eso se dice de la explosión, la teoría del Big Bang, perdón, o de la gran explosión en que una gran explosión de energía se ha ido condensando en masa y de ahí han salido los planetas. E incluso se dice que gracias a la fotosíntesis, la energía que viene del Sol es aprovechada por las plantas y se transforma en masa, crecen las plantas, nos dan de comer a nosotros, y por eso se dice que todos nosotros en parte somos pedazos de energía del Sol condensados en masa. El término energía, jóvenes, es algo que no es ajeno al vehículo. Todo el vehículo se mueve por energía. Energía química del combustible que se transforma en calórica cuando se quema y en mecánica cuando ya se mueve las piezas del motor. Y esa energía mecánica, el rato que le mueve un carro, se conoce como energía cinética. Cuando sube las cuestas o ¿qué sería? Las pendientes del piso, acumula energía potencial. Y esa es la energía que cuando usted se choca, se tiene que transformar, ya sea en deformación, en ruido,
y en calor. Entonces, toda la ciencia de la carrocería del vehículo va enfocándose en que yo tengo que distribuir bien la energía cuando choco o disipar. Esa es la clave. La energía que acumuló el carro el rato de moverse del combustible se va a tener que transformar en deformación el rato de un choque. Muy bien. ¿Ya? Aquí voy a comenzar a hablar sobre las cosas que ya comienza a diseñar el ser humano prediciendo un choque como componente de seguridad activa. Aquí me dice, bueno, yo tengo, estas son las formas en las que se choca la persona. En los choques frontales, que son la mayoría de estos, casi más de la mitad son 64%, yo voy a compensar eso poniendo sistemas de retención de pasajeros o cinturones de seguridad, anclaje a los asientos, pretensores en los cinturones y sistemas de airbag. Así es como yo voy a combatir a los choques para que no se genere mucha descarga de energía en los pasajeros. Comienzan los sistemas de deformación programada, todo lo que es, como les comenté yo, la rotura de la columna de dirección, material del volante, etcétera. Todo eso de ahí. Pero el chiste es este, jóvenes. Esta es la clave. La energía debo saber disipar. O se debe disipar cuando se choca un vehículo. Ya. No se olviden que estamos hablando de seguridad pasiva y ya comenzamos a hablar de lo que va a pasar el rato de un choque. Por acá me dice, ¿no es cierto? Miren, esto es muy interesante. Me parece que el dato de TESENCAP es que una persona no puede aguantar más de 60 Gs en desaceleración. O sea, usted no puede aguantar más de 60 veces la fuerza de la gravedad. No puede. Hace un tiempo atrás, algunos años atrás, mi primo tuvo un choque muy fuerte. Justo fue en la antigua entrada al Mall del Río. En el Mall del Río, si ustedes se fijan, los que somos de Cuenca, en esta parte de aquí del mall, hay una calle al ingreso que se llama la Felipe II, me parece. Y aquí está la autopista. Acá viene el redondel de Turi y por aquí se baja uno al mall. Entonces, antes, entre los carriles de la autopista, yo podía pasar porque había un semáforo que me dejaba. Para ingresar al mall por la Felipe II y ir al técnico salesiano que estaría acá, que el señor Rosen y el señor Espinosa deben conocer muy bien porque es su antiguo colegio. Técnico salesiano, vean ese que me manda. Ya. Lo que pasa es que mi primo salió en el semáforo, pero la persona quiso pasarse el rojo y se le fue encima. Venía por aquí y se le fue encima a mi primo y le chocó de lado. No sé qué fuerza habrá aguantado la persona que le chocó a mi primo, pero hay algunos tipos de, de desprendimientos que se pueden dar dentro de un choque en las personas. Y uno de esos es que los órganos se les salgan del puesto. O sea, significa como que mis pulmones, mis, mi estómago, mi corazón, el rato que yo choqué, se me sale del puesto. Y ese desprendimiento de los órganos ya es una fatalidad. Esa persona a la que le chocó a mi primo murió. Esa persona murió. Las fuerzas que se somete una persona cuando choca, máximo deben ser de 60 veces la gravedad. Yo pienso que, no dicen los libros, que tal vez fuerzas mayores a estas involucran desprendimiento ya de órganos internos. O sea, por más de que usted está con el cinturón y todo,
Una fuerza de esa magnitud haría que sus pulmones se desprendan de adentro y se salgan del puesto y le den hemorragias internas, lo que le causaría la muerte. Entonces, aquí me dice lógicamente que cuando yo choco, voy a tener desaceleraciones fuertes. Y esas desaceleraciones de ahí, que está un poquito acá más arriba, van a estar gobernadas por lo que se llama en física la cantidad de movimiento o el impulso. Así se analiza, por ejemplo, el choque de dos bolas de billar. Cuando choca la una bola con la otra, cuando no hay deformación, va el análisis con el impacto o el impulso. Y ahí va la cantidad de movimiento. Masa por velocidad es igual a masa por velocidad. O fuerza por tiempo es igual a fuerza por tiempo. Entonces, miren, yo voy a tener desaceleraciones y aceleraciones muy fuertes en los pasajeros. Necesito reducirlas. ¿Y cómo las reduzco? Generando zonas que vayan deformándose de forma programada. Por eso les digo que estas partes del vehículo se consideran resortes. La delantera y la posterior. O sea, en el carro de ahora, esto está hecho para romperse. No es que el carro es malo, es que el carro está pensado para que usted viva. Sí, sí es verdad. ¿Cuántos miles de dólares perderán un choque de un carro? Bastante mala suerte el que choque y le destroza un carro. Pero ¿cuánto vale la vida? ¿Sí? Aquí también me dice que es muy importante que yo proteja o que me fije en que el tanque de combustible esté dentro de la zona que no sea o que no tenga deformación programada para evitar los incendios que se pueden dar en el vehículo. Por eso ahora es muy común que ustedes encuentren el tanque dentro del habitáculo, o sea, debajo del asiento de los ocupantes, que es zona ya de refuerzo. Entonces, es lo crítico, jóvenes. Necesito aplacar desaceleraciones fuertes. Ya vamos a hacer un pequeño cálculo para que usted tenga una idea. Muy bien. ¿Cuánto cree usted? Vamos a conversar un poquito con ustedes. Tan justo los 19. Señor Enrique, si usted puede hablar, si no está con problemas de conexión, ¿cuánto durará un choque, señor Enríquez? Una milésima de segundos, tal vez. Poquísimo, muy bien, señor Enríquez, poquísimo dura un choque. ¿Cuánto durará un choque? Poquísimo tiempo. Es un instante. No hay mejor forma que ver la muestra. Por eso yo detuve compartir la pantalla, porque había compartido sin audio. Ojalá no se nos trabe, no. Ojalá no se nos trabe, porque sabe fallarnos un poco la conexión. Pero quisiera que vean detenidamente este video de aquí. Grace, let's do this, baby girl. Say goodbye to the gang. Sorry, guys. Stupid. Hey, do you want me to pick anything up? You know what? I'll leave Mazzonis. I don't care. Mommy, I forgot my crystal bracelet. It's okay, sweetheart. It'll still be there when we get back. Everyone loves the picture I posted of you.
Pilas, pilas antes de nada, la causa del accidente. Ver un mensaje en el celular. Eso te avance pilas. AT&T reminds you, it can... Ya, muy bien. No dura nada un accidente. Tiene razón el señor Enríquez. Un accidente dura poquísimo. El tiempo en el que se disipa la energía acumulada es cortísimo. Fracciones de segundo. Fracciones de segundo. Y cabe también para la reflexión. No se olvide, ustedes no tienen educación vial, algo malísimo para mí, que yo sí les di a los de sexto algún tiempo. No se olvide, en el Ecuador, el 24% de los accidentes y de las muertes son por el celular. No se olvide, es la causa más grande de accidentes en el país. Distracciones por el celular. Este video que se vio y que sirve para la reflexión, se puede apreciar la magnitud de la energía disipada en un choque. ¿Qué tan rápido se desprende la energía? Verán, aquí es donde comienza a darle un poco de sentido a las cosas, las matemáticas. Vean lo interesante que dice aquí algo. Va a haber gente que sea muy vulnerable el caso de un accidente. Habla de los niños dentro de los carros y la gente que le voy a atropellar. O usuarios de las vías, si usted quiere. Ya. ¿Por qué será que a los niños les hacen personas vulnerables en el caso de un accidente? Como personas de muchísimo riesgo en el caso de un accidente. Ya. Eso tiene una explicación matemática que haciendo un cálculo usted se va a dar cuenta. Porque el niño es muy, muy vulnerable el rato de un choque. ¿Cómo yo les salvo a esta gente de acá? Al menos a los usuarios de las vías. Fácil. Yo lo que hago es, comienzo a poner cosas blandas en el carro. Parachoques blandos, faros deslizables, plumas que tengan formas especiales para romperse, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quiero, por ejemplo, salvar a los usuarios de las vías el rato de un choque, voy a suavizar las partes con las que les atropello, incluido el parabrisas. Así le salvo a la persona que yo la atropello. Así le protejo, le rompo el mínimo de huesos, etcétera, etcétera, etcétera. También podría, ¿qué otra forma podría ser? Podría, ¿qué dicen ustedes si yo al carro le hago un poquito más bajo? O sea, no le hago muy alto. ¿Creen que le pueda pasar por encima a una persona? O sea, arrollarle. ¿Se disminuye ese riesgo? ¿Qué dicen ustedes? No, A ver, Jason dice que no. Yo lo que digo, Jason, es que si un carro tiene, digamos que este es el frente del carro y aquí está la rueda. Si esta altura es más chiquita, hay menos riesgo de que cuando le voy o le choco a una persona, le arrolle, o sea, la persona pase por abajo del carro y yo le pase por encima con las ruedas. ¿Cree que disminuye o no disminuye esas probabilidades? no le entendí bien cómo, no le entendí bien. Ya, chévere, verá. Hagamos bien hecho el dibujo. Eso diga, haga bien hecho el dibujo para entender bien. Este es el piso y este es el frente del carro. Yo como fabricante quiero evitar que el peatón sea arrollado por el carro. Comienzo a hacerle a estas partes más pequeñas. Esta altura que está aquí. Entonces, si yo la hago más bajo,
va a haber menos riesgo de que la persona que es atropellada se vaya por abajo del carro y las ruedas le pasen por encima, sino más bien la persona va a irse por la parte alta del carro y se va a golpear contra el parabrisas, digamos. ¿Creen ustedes que este sea un motivo de bajar la altura de los carros también? Claro, Inge. ¿Sí o no? Así es. Sí, Yo puedo protegerle a los pasajeros de algunas formas. Hago estas partes más suavitas, el capó le hago más suave, lata de atún, al parabrisas le hago medio deformable, ¿sí? Los faros también, cuido que no le dañen al atropellado y bajo la altura del carro. Evito que le arrolle. Y le puedo cuidar a al atropellado. Ya. ¿Cómo ustedes hicieran para cuidar a un niño? A ver, vamos a ver. Por acá más abajo me dice que los niños en caso de un accidente, debido a las fuerzas G que se dan y a la conservación del impulso, yo les decía, ¿no es cierto? Cuando choco dos bolas de billar, yo tengo la conservación del momento, cantidad de movimiento o del impulso en física. Masa por velocidad es igual a la masa por velocidad en el otro instante. Fuerza por tiempo es igual a la fuerza por el tiempo. Y si yo quiero uno las dos, la masa por la velocidad del rato del choque es igual a la fuerza por el tiempo un instante después del choque. Según este principio, que les voy a explicar con un ejemplo en matemáticas, me dice que un niño podría salir, en el caso de un choque fuerte, disparado a la velocidad de una bala y con la misma fuerza que tuviera un autobús. Estos se convierten en actores con mucho riesgo en el caso de un choque, los niños y los usuarios de las vías. A los usuarios ya vemos cómo les podemos ayudar, ¿sí o no? Vamos a ver esto de aquí vuelta con los niños. Ya, vamos un poquito más abajo. Eso voy a explicar en la siguiente con un poquito más de tiempo. El rato que yo me pego un choque, ¿no es cierto? Nosotros ya conversamos y ya hablábamos, ¿no es cierto?, que voy a tener distintos sistemas actuando. Y eso va a depender de qué tan caro o qué tan bueno es el vehículo, la gama del mismo. Teníamos, ¿no es cierto?, que la dirección iba a tener juntas cardánicas, la columna de dirección para que se rompan, para que se retraiga, para que colapse, ¿sí o no? También hablábamos, aquí el material de fabricación del volante, lógicamente contra eso se va a golpear la persona y también tiene que también de ahí romperse y salir el airbag. Va a influir muchísimo los pedales de que no les aprisionen las piernas, elementos como los parabrisas laminados, etcétera, en elementos y dispositivos de seguridad del rato de un choque. Ahora aquí va a ver lo interesante, vea, cómo ordeno el habitáculo para que no le mate a usted. O sea, ¿qué configuración yo le doy a la parte interna del vehículo para que usted no salga muy afectado el rato de una colisión? Esto es muy interesante. Y aquí va, alguno de ustedes se ha preguntado por qué todos los carros tienen los tableros redondeados. Ya no se ven los carros antiguos con tableros con filos. Todito los nuevos son redondeados. Todito eso de ahí. Las partes de los asientos, los anclajes, todo eso de ahí. Todo está involucrado en ordenar el habitáculo para yo poder aplacar la colisión de un choque. Quedan unos 2 minutitos. En estos 2 minutitos, tal vez tienen alguna pregunta de lo que se habló antes.
No, al parecer no hay preguntas entonces. Muy bien. Por ejemplo, hay muchísimo estudio jóvenes en toda la disposición interna del vehículo, en las formas que tienen los elementos, todo lo que son jóvenes, los controles que ustedes tienen desde la palanca del freno de manos, la palanca de cambios, desde los accionadores de su carro, yo qué les puedo decir si tienen algún tipo de perillas, alguna cosa, hasta los mismos, no me sé el nombre para las viseritas que ustedes bajan cuando les encandila el sol, pero todo eso está tomado en cuenta y simulado en choques para minimizar consecuencias el rato que usted se golpee. Y aquí va algo bien interesante. Aquí comienza a hablar del efecto de la inercia. ¿Qué es la inercia, por ejemplo? Digamos que si usted viene alguien y le empuja, hay una fuerza que se opone a avanzar o que se opone a que le muevan a un cuerpo. Y eso se llama la inercia. Si yo estoy yéndome en un carro a 100 kilómetros por hora y en fracciones de segundo, en ratos chiquititos, me choco y bajo a unos 20 kilómetros, entonces va a haber una fuerza que se genere por la inercia de yo haberme desacelerado tanto. En la otra hora continuamos, ¿ya? Ahí como alguito y ya conversamos en 20 minutos. Gracias. Ya, ahí hablamos. Gracias, Inge. Ya, Inge. Hasta luego.